Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, queridos seguidores de la farándula y del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos entre manos un tema que estoy seguro va a dar mucho pero mucho de qué hablar, algo que ha estado circulando como pólvora por las redes sociales y que ha despertado la curiosidad, la intriga y hasta la pasión de muchísimos de ustedes. Así que prepárense, pónganse cómodos y afilen sus antenas de detectives porque vamos a sumergirnos de cabeza en el fascinante y a veces escandaloso mundo de Kerem Bürsin confesando que un beso fue increíble. Sí, lo han oído bien, ese carismático actor turco que nos ha robado el corazón a tantos con su mirada intensa y su sonrisa encantadora, ha hecho una declaración que ha puesto a muchos a especular, a soñar despiertos y por supuesto, a desear con todas sus fuerzas saber más. ¿Quién fue la afortunada, o el afortunado, en recibir esa calificación de increíble? ¿En qué contexto sucedió esa mágica unión de labios? ¿Qué lo hizo tan, pero tan especial? Vamos a desglosar cada uno de estos interrogantes, a analizar las pistas, las reacciones, a leer entre líneas y por supuesto, a mantener ese tono juguetón, cercano y apasionado que tanto nos gusta y nos caracteriza en este canal. Antes de empezar con todo el drama, la emoción y las posibles revelaciones, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que le den ese clic al botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis, amigos, y así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras emocionantes novedades, análisis en profundidad y primicias del mundo del espectáculo. Además, cada suscripción, cada uno de sus clics, nos motiva muchísimo, nos da ese empujón extra para seguir trayéndoles contenido de calidad, para investigar a fondo y para mantener viva y vibrante esta comunidad de amantes de la televisión y el cine. Y ya que están ahí con esa mano lista para la acción, activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise al instante, como un rayo, cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se queden fuera de la conversación, que siempre está que arde. Ahora sí, queridos exploradores de la vida de las estrellas, adentrémonos sin miedo en este apasionante tema que nos tiene a todos con la piel de gallina. Kerem Bürsin, ese nombre que resuena con fuerza en el universo de las series turcas, mundialmente conocido por su icónico papel en la exitosa y romántica producción Senkalkam, donde compartió pantalla y una química explosiva, de esas que dejan huella, con la talentosa Hande Erçel, ha sido noticia recientemente por unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta, literalmente. En una entrevista durante un momento de espontaneidad, al ser preguntado sobre la experiencia de los besos en pantalla, Kerem hizo una confesión que tomó por sorpresa a muchos, admitió con una media sonrisa y un brillo especial en los ojos, que hubo un beso en particular que para él fue simplemente increíble. Imagínense la intriga. Un actor de su calibre con tanta experiencia en escenas románticas, con tantas producciones a sus espaldas, diciendo que un beso específico se destacó por encima de todos los demás, que fue memorable, que marcó una diferencia. Lo primero que debemos considerar, y es un punto crucial, es la cautela, la profesionalidad y la diplomacia con la que los actores suelen abordar este tipo de preguntas tan personales y potencialmente delicadas. Generalmente son muy profesionales, medidos y respetuosos con sus compañeros de reparto, con el equipo técnico y con la naturaleza misma de su trabajo, que es actuar, interpretar personajes. Sin embargo, la forma en que Kerem expresó esta anécdota, la espontaneidad con la que salió, sugiere que fue algo genuino, algo que realmente se quedó grabado en su memoria, algo que lo marcó. No fue un comentario superficial o una respuesta automática, sino una reflexión que venía cargada de sentimiento, de una experiencia personal y significativa. Y ahí es donde entra nuestra labor, la de ustedes y la nuestra, la de detectives de Internet, de analistas de la farándula y de apasionados por las historias que nos cuentan las celebridades. ¿A qué beso se refería exactamente? ¿Qué beso tiene ese poder de haber sido calificado como increíble? La especulación inicial y quizás la más obvia, la más lógica, la que salta a la vista para muchos de ustedes que siguen de cerca su carrera y su vida pública, apunta directamente y sin dudar a su coprotagonista en Senkalkam, la deslumbrante Hande Erçel. La química entre Kerem y Hande en la serie fue, y esto no es una exageración, fue sencillamente estratosférica, cósmica, de otro planeta. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, protagonizaron innumerables momentos románticos que nos hicieron suspirar, soñar y vivir intensamente a través de la pantalla. ¿Y las escenas de besos entre ellos, esas secuencias tan esperadas por los fans, eran el epítome de esa conexión? Los seguidores, de forma casi instantánea, empezaron a shippearlos con una intensidad impresionante, casi fanática.
La conexión que transmitían en pantalla, esa chispa, esa mirada, esa complicidad, era tan real, tan palpable que muchos creían, y todavía hoy creen fervientemente, que esa química tan potente trascendía los límites de la ficción, que era un reflejo de sentimientos verdaderos. Pero detengámonos un momento y analicemos, ¿qué hace que un beso sea increíble para un actor? ¿Qué factores intervienen en esa calificación tan especial? No se trata simplemente de la acción física, de unir dos bocas. Seguramente involucra una compleja y maravillosa combinación de factores que se alinean a la perfección: la conexión emocional profunda con la otra persona, la intensidad del momento que se está viviendo en la escena, la relevancia y el peso de esa escena dentro de la narrativa general de la historia, la dirección de la escena, la propia actuación de ambos intérpretes, esa entrega total que ponen en cada gesto y quizás, solo quizás, esa chispa mágica e inexplicable que a veces surge entre dos personas, esa conexión que va más allá de lo profesional. Kerem, al utilizar la palabra increíble, una palabra tan potente y descriptiva, sugiere que todos estos elementos, esta alquimia perfecta, se alinearon de manera excepcional en esa ocasión particular. Considerando todo esto, si Kerem se refiriera a un beso en pantalla, la opción de Hande Erçel cobra una fuerza arrolladora, casi irrefutable. La serie Senkalkam se caracterizó precisamente por desarrollar una conexión increíblemente profunda y emotiva entre sus protagonistas. Sus escenas más íntimas, incluyendo esos besos que nos dejaron sin aliento, eran a menudo el clímax de momentos de gran carga emocional, puntos de inflexión en su relación, momentos que consolidaban o revelaban sentimientos ocultos. Un beso que sella un reencuentro después de una larga separación, un beso que confirma sentimientos largamente reprimidos, un beso que marca un antes y un después en la relación de los personajes, tiene intrínsecamente un mayor peso y un potencial mucho mayor para ser recordado, para ser calificado como increíble. Ahora bien, para ser exhaustivos en nuestro análisis y no dejar cabos sueltos, también existe la posibilidad, aunque quizás menos probable dada la enorme popularidad y el fenómeno que supuso Senkalkam, de que Kerem se refiera a un beso en otro proyecto actoral, en otra serie o película, o incluso en su vida privada. Sin embargo, cuando un actor de su talla y notoriedad hace una declaración así en una entrevista pública, en un medio de comunicación, suele ser en el contexto de su trabajo más reciente, de su proyecto más popular, o en referencia a una relación que ha sido de interés público y mediático. Dada la magnitud del fenómeno Senkalkam y la constante y voraz atención mediática que rodea tanto a Kerem como a Hande, es prácticamente imposible, casi un milagro, que la conversación y la especulación no giren, en primer lugar, en torno a ellos. Analicemos con detenimiento las reacciones que ha generado esta confesión. Para los miles y miles de fans de Kerem Bürsin y en particular, para los fervientes seguidores de la pareja Serkan y Eda, esta declaración es música celestial, es la confirmación de sus esperanzas y de la conexión que ellos siempre percibieron. Es una validación de la química que ellos veían y deseaban que fuera real. Para aquellos que apoyaban fervientemente el Kerem y Hande's chip, esta confesión es casi una confirmación irrefutable de sus anhelos, un indicio claro de que esa química tan especial era tan palpable para él como lo era para el público que los veía en pantalla. Sin embargo, es fundamental mantener la prudencia y la perspectiva. Kerem Bürsin es un actor profesional, y la industria del entretenimiento, con todas sus luces y sombras, a menudo requiere mantener unas líneas muy claras y definidas entre la ficción y la realidad. Que un beso le parezca increíble en el contexto de una escena bien actuada, cargada de emoción y resonancia narrativa, no significa necesariamente, de forma automática, que haya una relación romántica en curso en la vida real, o que se hayan cruzado límites profesionales. Significa simplemente que como actor, fue capaz de entregar y de recibir una actuación excepcionalmente conmovedora y memorable en ese momento, un instante de pura magia interpretativa. Pero ¿qué pasaría si esta confesión, por sutil que parezca, abriera la puerta a una confirmación más grande, a algo que va más allá de la simple actuación? Podría ser que Kerem Bürsin estuviera insinuando algo más profundo, algo que trasciende una simple buena escena de actuación. La verdad es que en el vertiginoso y a veces impredecible mundo de las celebridades, una declaración así, por discreta y aparentemente inocente que sea, puede generar un verdadero tsunami de interpretaciones, de teorías y de especulaciones. Los medios de comunicación, los fans, los críticos, todos estarán analizando cada palabra, cada gesto, cada posible pista, buscando desentrañar el misterio. Pensemos en el guión de la serie Senkalkam. Si fuera uno de sus besos, ¿hubo alguna escena de beso en particular que destacara por su intensidad,
por su emotividad, por su importancia en la trama, que pudiera ser la candidata principal a ser calificada como increíble? Quizás el beso del primer episodio cargado de tensión sexual, de anticipación y de esa chispa inicial que enciende una historia. O tal vez un beso apasionado y largamente esperado después de una dolorosa separación, un beso que sella el reencuentro y la reconciliación. O incluso un beso tierno, dulce y emotivo que marca el culmen de la historia de amor de los protagonistas, sellando su unión definitiva. Cualquiera de estas posibilidades, ejecutada con la maestría y la química innegable que Kerem y Ande demostraron, podría ser perfectamente descrita por él como increíble. Es realmente fascinante cómo una simple frase, una confesión aparentemente sencilla, puede desatar tantas teorías, tantos debates, tantas pasiones. Y eso es precisamente lo que nos encanta de este canal, lo que nos impulsa a seguir adelante, poder explorar estos temas de forma profunda, analizar las reacciones, compartir nuestras ideas y teorías con todos ustedes, nuestros queridos seguidores. La confesión de Kerem Bürsin sobre ese beso increíble nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la actuación, sobre la química insondable que puede surgir entre los actores y sobre la poderosa forma en que el público conecta con las historias que vemos en pantalla, llegando a creer en ellas, a vivirlas como propias. Ahora, para aquellos que se preguntan si existe alguna otra posibilidad, alguna otra candidata más allá de Hande Erçel, podríamos caer en la tentación de especular sobre otras actrices con las que Kerem ha trabajado en el pasado. Sin embargo, la intensidad de la conexión que mostró con Hande en Senkalkam, la magnitud de la popularidad de sus chips y la forma en que esa química cautivó al público, son tan abrumadoras que desviar la atención de esa posibilidad sería casi como ignorar la evidencia más palpable y evidente. Si realmente no fue Hande Erçel, entonces la descripción de increíble tendría que ser de una potencia tal, de un nivel de memorabilidad tan extraordinario, que superara con creces la expectativa generada por su trabajo juntos, algo que francamente parece una tarea casi imposible. Es crucial en este punto mantener un equilibrio delicado. Por un lado, la emoción inherente a la especulación, a ese deseo humano de conocer los detalles íntimos, las historias secretas de la vida de nuestras estrellas favoritas. Por otro lado, el respeto innegociable por su privacidad, por sus vidas personales y por su profesionalismo. Kerem Bürsin es un actor talentoso y dedicado, y su declaración sobre un beso increíble podría ser, simplemente, un reconocimiento sincero a un momento cumbre en su carrera actoral, un instante de pura magia interpretativa en el que logró transmitir una emoción genuina y conmovedora a través de la pantalla, un momento que lo marcó como profesional. Consideremos también el timing de esta declaración. ¿Por qué ahora? ¿Hay algún proyecto nuevo en el horizonte, alguna serie o película que requiera un poco de buzz mediático, un poco de atención para generar expectación? ¿O simplemente fue una pregunta que se le hizo en un momento de sinceridad, de apertura, en el que decidió compartir un recuerdo especial? En cualquier caso, lo que es innegable es que ha logrado su objetivo principal, captar nuestra atención, generar conversación, debate y sobre todo, mantener viva la llama de la curiosidad. Y de eso se trata, ¿verdad? De mantenernos entretenidos, informados y, lo más importante, conectados entre nosotros y con el apasionante mundo del entretenimiento. En resumen, queridos amantes del cotilleo y del análisis, Kerem Bürsin ha soltado una bomba de intriga al confesar públicamente que uno de sus besos fue increíble. La principal sospechosa por razones más que obvias relacionadas con la química arrolladora en pantalla y la inmensa popularidad de sus chips, es, sin lugar a dudas, Hande Erçel. Esta declaración ha reavivado las esperanzas de miles de fans y ha desatado un intenso y apasionado debate en todas las plataformas de redes sociales. Lo que sí es cierto, y debemos reconocerlo, es que este tipo de confesiones nos recuerdan la magia que puede suceder cuando la actuación, la conexión emocional y la química entre dos personas se alinean a la perfección, creando momentos inolvidables que resuenan no solo en la pantalla, sino también en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que, amigos, ahí lo tienen. La fascinante y enigmática confesión de Kerem Bürsin. Sobre un beso que marcó la diferencia, un beso increíble. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y de la especulación que hemos compartido hoy con ustedes. Nos encantaría, más que nada, saber su opinión. ¿A quién creen ustedes que se refiere Kerem? ¿Piensan que fue una declaración puramente profesional, enfocada en su carrera actoral, o creen que podría haber algo más personal detrás de esas palabras? Déjenos sus teorías, sus hipótesis y sus comentarios más abajo, en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus brillantes mentes.
Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa, lo que nos da la energía para seguir creando contenido que les apasione, que les informe y que les divierta. Si este vídeo les ha gustado, si lo han disfrutado, no olviden dejar un gran, gigantesco like. Compártanlo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de este fascinante mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra increíble comunidad de apasionados del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más temas candentes. Hasta la próxima y que la chispa de la curiosidad siempre los acompañe.